¿Qué tal? Muy buenas. En este video les voy a explicar cómo llegamos a la ecuación de balance a partir de explicar cómo se determina la probabilidad que el proceso estocástico en un instante del tiempo siguiente asuma el estado n. A partir de esta expresión, recordemos que esto simplemente es una expresión que representa la probabilidad que el proceso n en el instante t asuma el estado n, es decir, que haya n elementos dentro del sistema en el estado t. Entonces vamos a tratar de desarrollar esta expresión, es decir, lo que buscamos es la probabilidad que el proceso estocástico n en el instante t más delta sea igual a n. Es decir, vamos a partir de un instante t, que es el instante justamente anterior, y vamos a ver cómo podemos llegar desde ese instante t al instante siguiente, que es el instante t más delta, al estado n. Entonces, en el instante t, el estado puede haber sido n menos 1, n o n más 1. En el instante t más delta, el estado tiene que ser n. Entonces, ¿de qué forma podemos llegar del instante t al instante t más delta al estado n? De tres caminos diferentes. Podemos partir del estado n menos 1 y a través de un nacimiento, entonces vamos a llegar al estado n. Es decir, que en el instante t el estado era n-1, había n-1 elementos, ocurrió un nacimiento entre t y t más delta y por lo tanto ahora en el sistema, es decir, una entrada y por lo tanto ahora en el sistema hay n elementos. Podemos haber estado en el instante t en el estado n más 1 y entre el instante t y el instante t más delta ocurrió una muerte, es decir, una salida del sistema y por lo tanto el estado pasó de n más 1 en el instante t a n en el instante t más delta. O bien, no ocurrió nada entre el instante t y el instante t más delta, no ocurrió nada. Entonces, simplemente pasamos del instante t al instante t más delta y seguimos estando en el estado n. Estos son los tres posibles caminos, que podemos llegar desde el instante t al instante t más delta al estado n. Entonces a esto le vamos a llamar camino 1, a este le vamos a poner camino 2 y a este le vamos a poner el camino 3. Entonces la probabilidad que el proceso estocástico en el instante, n en el instante t más delta sea igual a n no es más que la probabilidad de que ocurra uno de estos tres caminos. Estos tres caminos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los dos caminos al mismo tiempo. O los tres caminos al mismo tiempo, es decir, es la intersección de estos tres elementos es el evento nulo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que esto es la probabilidad que el proceso estocástico tenga n elementos en el instante t más delta. Y eso es igual a la probabilidad de la unión del camino 1, del camino 2 y del camino 3. Como estos tres elementos son mutuamente excluyentes, esto no es más que la probabilidad del camino 1 más la probabilidad del camino 2 más la probabilidad del camino 3. Entonces vamos a trabajar, ¿sí?, determinando estas tres probabilidades. Entonces, comencemos con el camino 1. La probabilidad del camino 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el camino 1? Tiene que ocurrir que el proceso en el instante t más delta sea igual a n, que es lo que queremos. Pero al mismo tiempo tiene que ocurrir que el proceso en el instante t sea igual a n menos 1. Entonces, esto lo podemos escribir, o mejor dicho, esto es la probabilidad de una intersección de dos eventos. El evento que está asociado
al instante t más delta y el evento que está asociado al instante t. Entonces tienen que darse ambas cosas al mismo tiempo. Como una intersección, esto se puede escribir como la probabilidad condicionada por la probabilidad de la condición. Es decir, esto se puede escribir como la probabilidad que el proceso en el instante t más delta sea igual a n, dado que el proceso en el instante t es igual a n menos 1 por la probabilidad que el proceso en el instante t sea igual a n menos 1. Esto que tenemos aquí no es más que la probabilidad de transición de pasar del estado n menos 1 al estado n. Y esto que tenemos aquí es la probabilidad que el proceso estocástico haya sido n menos 1, es decir, el estado n menos 1 en el instante t. Ahora vamos a pasar a la probabilidad del camino 2. Con el mismo razonamiento, la probabilidad del camino 2, ¿qué tiene que ocurrir? Que el proceso en el instante t más delta sea igual a n y que el proceso en el instante t sea igual a n. Intersección de dos eventos. Nuevamente, ¿cómo puedo escribir esto? Esto lo puedo escribir como la probabilidad que el proceso estocástico en el instante t más delta sea igual a n, dado que el proceso estocástico en el instante t es igual a n por la probabilidad que el proceso estocástico en el instante t sea igual a n. Esto que tenemos aquí es la probabilidad que el proceso haya sido n, o haya tenido estado n en el instante t. Y esto que tenemos aquí no es más que la probabilidad de transición del estado n al estado n. Finalmente, uno puede escribir la probabilidad del estado del camino 3 como la probabilidad de que hayan ocurrido dos eventos al mismo tiempo, que el proceso en el instante t más delta sea igual a n y que el proceso en el instante t haya sido igual a n más 1. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Nuevamente, como la probabilidad que el proceso en el instante t más delta sea igual a n condicionado a que el proceso en el instante t sea igual a n más 1 por la probabilidad que el proceso estocástico en el instante t sea igual a n más 1. Esto que tenemos aquí es la probabilidad que el proceso haya tenido el estado n más 1 en el instante t. Y esto que tenemos aquí no es más que la probabilidad de transición del estado n más 1 al estado n. ¿Qué conclusión nos lleva a esto? Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que uno puede escribir la probabilidad que el proceso tenga el estado n en el instante t más delta como la suma de las probabilidad de los tres caminos. ¿Y qué resultado me da la suma de la probabilidad de los tres caminos? Me da la probabilidad del camino 1, que es P de n-1 en el instante t por la probabilidad de transición n-1 a n, más la del camino 2, que es la probabilidad del estado n en el instante t por la probabilidad de transición de n a n, más la probabilidad de n más 1, estado n más 1 en el instante t por la probabilidad de transición del estado n más 1 al estado n. Déjenme escribir un poquito mejor esta probabilidad, pero esta es la probabilidad que el proceso estocástico haya asumido el estado n más 1 en el instante t. Y esta expresión representa justamente lo que tenemos aquí. Esta expresión que tenemos aquí es a la que hemos llegado, justamente es lo que hemos mostrado acá. ¿Sí? Entonces, de esta forma, tenemos la probabilidad que haya n elementos en el instante t más delta. El siguiente video voy a explicar cómo, a partir de esta expresión, llegamos justamente a la ecuación de balance.